El último apartado de reflectores parabólicos es el del diseño. Entonces, para diseñar un reflector parabólico, la primera decisión, y muy importante porque tiene consecuencias en el diagrama, es elegir la relación F sobre D. Decimos F sobre D, escribimos F sobre D sub A, subíndice A de apertura, porque es el diámetro de la apertura, para no confundirnos con la D mayúscula de directividad. Pero decimos F sobre D para ir más rápido. Entonces, esto os lo comenté, acordaos que os comenté hablando de la geometría, en esta parte de aquí, aquí abajo, ¿dónde está esto? Aquí. Aquí abajo estuvimos hablando de la relación F sobre D y dijimos que, bueno, que venía dada, se relacionaba con el ángulo beta, que es el ángulo del borde de la apertura, con esta fórmula, que es una fórmula que hay que saber o deducir a partir de las ecuaciones de la parábola. Entonces vimos una serie de casos. Cuanto más pequeña era F sobre D, más metido dentro de la parábola estaba el foco y más metido estaba el alimentador. Y para un caso extremo os puse el ejemplo de los faros de los coches que tendrían la bombilla en el foco. Luego dijo que para los reflectores habituales típicamente teníamos valores entre 1/4 y 1/2 de F sobre D, que correspondían a ángulos beta entre 90 grados, que es cuando el 90 grados es cuando el foco está en la superficie de apertura, o en este caso 53 grados, pues cuando el foco está ya un poco afuera de la apertura, que es la configuración más habitual. La configuración más habitual, la que podemos encontrar más por la calle, es en torno a 1/2, que sería esta de aquí. Pero bueno, ya veis que podemos decidir tomar una F sobre D mayor o decidir tomar una F sobre D menor. Y es una decisión importante porque tiene consecuencias. Fijaos, la F sobre D está directamente ligada con el ángulo beta. F sobre D más pequeño, que es esta de aquí, ángulo beta más grande. Esto aquí es el caso de F sobre D pequeña o ángulo beta grande. Y esto de aquí es lo contrario, F sobre D grande o ángulo beta pequeño, ¿vale? Entonces, si el ángulo beta es más grande, que sería el caso del dibujo de la izquierda, fijaos que tenemos más decaimiento. ¿Por qué tenemos más decaimiento? Porque ¿cómo está iluminado el borde del reflector? Está iluminado por una parte del diagrama del alimentador con bastante menos campo radiado que el centro del reflector, que está iluminado con el máximo del alimentador. Fijaos que aquí se abre el ángulo del alimentador bastante, y al abrirse tanto el ángulo, pues claro, cae mucho el campo radiado por el alimentador. Entonces esto provoca más decaimiento en bordes. Y luego también por la distancia. La distancia al centro es bastante más corta que la distancia al borde. Entonces al borde le llega solamente por camino recorrido también bastante menos campo, ¿no? Entonces ahora hay mucho más decaimiento en bordes. El campo cae mucho más desde el centro hasta el borde. Entonces el decaimiento en bordes tau de beta es bastante grande, que es esto que decimos aquí. Entonces, ¿qué consecuencias tiene que el decaimiento en bordes sea más grande? Y fijaos que la distribución de campo en la apertura es menos plana, menos uniforme. Claro, ¿qué consecuencias tiene? Una, que hay menos desbordamiento. Fijaos que ahora desbordamos solo por detrás, y en cambio con F sobre D grande o beta pequeño desbordamos mucho por el lado y también por detrás. Entonces, en el caso F sobre D pequeño, que es el dibujo de la izquierda, tendríamos menos desbordamiento y por tanto mejor eficiencia de desbordamiento. Mejoramos la eficiencia de desbordamiento. Por otra parte, la distribución de campo en la apertura es menos plana. Al ser menos plana, tiene peor eficiencia de iluminación. Recordemos que la mejor eficiencia de iluminación posible que hay es 1, y es la de la iluminación uniforme. Entonces, cuanto menos plana o menos uniforme, peor eficiencia de iluminación. Y también, en consecuencia, habíamos dicho que cuanto menos plana o más puntiaguda, había mejor nivel de lóbulo principal a secundario. Por otra parte, fijaos que ahora la parábola tiene una forma muy curvada.
si comparo con la forma que tiene cuando f sobre d es grande o beta pequeño, que es más plana la parábola, menos curvada. Entonces, claro, si es más curvada la parábola con f sobre d pequeña, entonces vamos a tener peor eficiencia de desbordamiento. La eficiencia de desbordamiento que habíamos dicho que normalmente era 1 o casi 1, 0,99, pues ahora a lo mejor ya es menos y es 0,95 por decir algo. Pues bueno, no es que tenga mucha importancia, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí también es importante es que fijaos que ahora, como hay muy poco desbordamiento en transmisión, en recepción se utiliza esta antena como receptora. Pues claro, en recepción, ¿qué pasa? El campo llega por aquí y se refleja y se mete en el alimentador. Pero resulta, y este campo que llega por esta dirección es el campo que llega de la antena transmisora, porque este reflector parabólico está orientado con el máximo apuntando a la antena transmisora. Lo que pasa es que por debajo del reflector, ¿qué hay? Por debajo hay suelo. ¿El suelo a qué temperatura está? Pues a 300 kelvins, pongamos, más o menos, 300 kelvins. Y esto emite un ruido térmico a 300 kelvins, el suelo. Entonces resulta que en la dirección del máximo llega la señal de la antena transmisora, que además es una señal muy débil, porque a lo mejor la antena transmisora está en un satélite, y es una señal muy débil, pero como tenemos mucha directividad en la ecuación de transmisión, pues con esto compensamos. Pero aún así, la potencia recibida puede ser muy pequeña. Entonces, para que la potencia recibida esté por encima del ruido térmico del receptor, lo que se suele hacer es refrigerar el receptor con helio líquido. Concretamente, en la antena de la sonda espacial Voyager, la antena que os he enseñado antes de la foto, sabéis que el ruido es KTB. Entonces bajan el ruido recibido, se reciben tan poca señal que hay que disminuir al máximo el ruido recibido. Entonces, la temperatura se disminuye refrigerando con helio líquido, y creo que tenía la antena a 4 kelvins o una cosa, bueno, una temperatura ridícula. Pero además, el ancho de banda se reduce al máximo. Yo creo que el ancho de banda en el cual se recibían las fotos de Neptuno igual era de kilohercios, o era un ancho de banda ridículo, para reducir también mucho el ruido. De tal manera que a lo mejor tardaban horas o más o días en recibir una foto, por el ancho de banda tan pequeño que se utilizaba. Igual era era absolutamente ridículo el ancho de banda. Digo kilohercios, pues que incluso menos, es que no lo sé, pero era muy pequeño. Entonces, ¿cuál es el grandísimo problema? Pues claro, la radiación térmica del suelo se me cuela por los lóbulos traseros o laterales del alimentador. Entonces, claro, en una antena normalita, como una antena de televisión por satélite como la que podéis tener en casa, no pasa nada, porque el receptor ya está, y la antena, la que es la bocina del alimentador y el receptor ya están a temperatura ambiente. Entonces, recibir un poco más de potencia a temperatura ambiente, de ruido térmico a temperatura ambiente de 300 kelvins, no pasa nada. Pero si lo tenemos el receptor y la antena y el alimentador a 4 kelvins, refrigerados con helio líquido, claro, como le lleguen 300 kelvin del suelo, la pifiamos. Entonces, claro, la ventaja de hacerlo más metido dentro del alimentador, el alimentador más metido dentro del reflector, es que capta menos por el lateral el ruido térmico. O sea, que es esta de aquí. Menos ruido térmico externo captado, digo térmico porque es el típico, pero en general cualquier ruido electromagnético a la frecuencia de trabajo de la antena, pues evidentemente será perjudicial, ¿no? Entonces capta menos ruido externo. Claro, en la antena aquella de la DSN, lo que hicieron es que el diagrama del alimentador no solamente radiaba más en el borde del reflector que en el centro,
sino que además tenía un decaimiento, o sea, cuando se pasaba el ángulo del borde del reflector o del borde del subreflector, tenía un decaimiento, bueno, caía aquel diagrama, bueno, a lo mejor 50 dB de golpe, ¿no? Precisamente para atenuar el ruido térmico del suelo. Era realmente un alimentador con un diseño de una combinación de modos de la guía circular muy complicada para conseguir esta alimentación tan compleja. Bueno, pues entonces fijaos que aquí hay un compromiso. Veis aquí justamente en el caso de F sobre D grande o A beta pequeño es justo todo lo contrario. O sea, ahora hay mala eficiencia de desbordamiento porque capta, porque si es transmisora radia mucho por detrás, si es transmisora radia por detrás, menos eficiencia de desbordamiento. En cambio la iluminación es más plana, más uniforme, entonces hay menos decaimiento en bordes, mejor eficiencia de iluminación, peor nivel de lóbulo principal a secundario, o sea, todo al revés con el caso que hemos dicho antes. Pero lo que es muy importante es darse cuenta que las dos eficiencias, la de iluminación y la de desbordamiento, las dos eficiencias varían al revés. Cuando la de desbordamiento aumenta, que es el dibujo de la izquierda, la de iluminación disminuye. Y cuando la de desbordamiento disminuye, que es el dibujo de la derecha, la de iluminación aumenta, varían al revés. De tal manera que si yo hago una gráfica de las eficiencias en función del ángulo beta, yo dibujo las eficiencias para beta entre 0 y pi. Pi sería toda la vuelta, evidentemente es imposible, ¿no? Beta de 90 grados es lo máximo que utilizaremos en la práctica. Entonces fijaos que a medida que aumenta el ángulo beta, si nos vamos a una gráfica más como la de la izquierda, pues aumenta la eficiencia de desbordamiento. Porque al aumentar el ángulo beta estamos radiando menos potencia dentro del... Perdón, estamos radiando menos potencia fuera del alimentador. Valores de beta eran normales hasta 90 grados, o sea que digamos que hasta aquí sería lo normal. 90 grados o un poco más, pero hasta aquí sería lo normal, ¿no? Idealmente para beta pi llegaríamos a una eficiencia de desbordamiento de 100 grados, una eficiencia de desbordamiento del 100% de 1, porque no radiaríamos nada fuera del reflector. Pero esto es utópico, digamos que esto es teórico. La práctica podemos llegar hasta por aquí con la beta y bueno, pues conseguiríamos una eficiencia de desbordamiento bastante buena, que a lo mejor es 0,9 o 0,90 y pico. Con un alimentador normal, la antena esta, que hemos explicado antes, tenía una eficiencia de desbordamiento tan buena, por lo que he dicho que el diagrama del alimentador caía prácticamente a cero para ángulos que están fuera del reflector. Entonces, por eso, ni capta ruido externo en recepción, ni en transmisión radia fuera del alimentador. Por eso la eficiencia de desbordamiento era tan buena en este ejemplo, pero esto no es para nada lo normal. Lo normal es que la eficiencia de desbordamiento sea como de 0,8 o así, lo normal. Entonces la de iluminación va al revés, porque al aumentar la de desbordamiento aumentando beta, si aumentamos beta, aumenta el decaimiento en bordes, la distribución de campo es menos plana, y al ser menos plana, pues nos disminuye la eficiencia de iluminación, tenemos menos directividad por este motivo. Entonces, el producto de las dos eficiencias, que sería la eficiencia total, fijaos que tiene un máximo, porque es el producto de dos factores. Entonces, el producto de dos factores, cuando un factor es pequeño y tiende a cero, el producto es pequeño. En este caso, para ángulos beta pequeños, la eficiencia pequeña es la de desbordamiento. Para ángulos beta grandes, la eficiencia pequeña es la de iluminación. Entonces también disminuye el producto. Entonces, entre medio hay un óptimo, que es lo que se llama el ángulo beta óptimo. Entonces este ángulo beta depende del alimentador, depende de cómo radie el alimentador. Por ejemplo, depende si el alimentador es muy directivo, el ángulo beta óptimo será más pequeño. Y si el alimentador es muy poco directivo y radia demasiado lejos del máximo, pues el ángulo beta óptimo va a ser más grande para poder captar más potencia radiada por el alimentador. Entonces este ángulo beta depende del alimentador. Estas gráficas que hemos dibujado aquí
dependen del alimentador. Luego dibujaremos una, en este ejemplo que haremos ahora, dibujaremos estas gráficas para un alimentador concreto. Entonces, para cada alimentador hay un óptimo, un ángulo beta óptimo, que me da el máximo producto de la eficiencia de desbordamiento por iluminación. Y recordad que la eficiencia de desbordamiento por iluminación es aproximadamente la total. Aproximadamente la total, porque luego hay que tener en cuenta otras eficiencias, pero son todas muy próximas a 1. Entonces, el óptimo del producto de estas dos eficiencias suele quedar más o menos entre 0,7 y 0,8. Y si se tiene en cuenta todo lo demás, queda típicamente entre 0,6 y 0,7. Si queréis ser conservadores, para un reflector práctico que tengáis en vuestra casa o que os encontréis en vuestra vida profesional y no tenéis datos y queréis ser conservadores, ponerle 0,6. Bueno, pues en el libro hay un ejemplo que es interesante porque es un ejemplo de cálculo de la eficiencia total integrando el diagrama del alimentador. Entonces, luego haremos unos problemas de examen. La semana que viene nos quedan... Bueno, no, la semana que viene nos quedan 2 clases, la del viernes y la del miércoles que viene. Entonces estas 2 clases las dedicaremos a problemas y haremos problemas de examen, pero justamente los problemas que he escogido no sale esta integral. Entonces, como no sale esta integral, pues vamos a hacer el ejemplo este del libro, que sí que sale la integral y es interesante. A ver, me dice que tenemos este diagrama del alimentador. Me lo da directamente. A veces, en los problemas de examen que encontramos en los exámenes, me dice que el diagrama del alimentador es de esta forma: d sub 0 coseno a la cuarta de θ' medios. Entonces resulta que para poder hacer cálculos con este diagrama, yo necesito saber cuánto vale d sub 0. Yo necesito saber cuánto vale d sub 0. Y lo que uno tiene que hacer cuando esto le toca en un examen, y lo digo ya porque luego me parece que no va, o quizás si ahora estoy dudando, no me acuerdo, pero por si acaso no salen los problemas que vamos a hacer las 2 clases que quedan, pues os lo digo ya. La forma de calcular d sub 0 es que nosotros sabemos que la integral de toda la directividad respecto al diferencial de ángulo sólido tiene que dar 4pi. Entonces normalmente tendremos aquí directividades que tienen simetría de revolución, que son independientes de phi. Entonces la integral en phi ya no la hacemos. Sabemos que la integral en phi da 2pi. Me queda 2pi por la integral en θ de 0 a pi, porque estamos integrando en todo el diagrama, y de d sub 0 coseno a la cuarta. Y como sabemos que la integral tiene que dar 4pi, de aquí calculamos el valor de d sub 0. Entonces en este caso d sub 0 vale 3. En este caso d sub 0 vale 3. Y ahora vamos a calcular las eficiencias que nos piden. En este caso ya venía en el enunciado que d sub 0 valía 3, pero puede ocurrir que muchas veces hay problemas de examen en los cuales hay que calcular d sub 0. Entonces, eficiencia de desbordamiento. Acordaos de la fórmula. La fórmula de la eficiencia de desbordamiento en principio era esto de aquí, la integral del diagrama del alimentador en la superficie del reflector, es decir, entre 0 y pi en phi y entre 0 y beta en θ, dividido por la integral en todo el espacio. Para integrar en todo el espacio, como hemos dicho antes, sabemos que da 4pi. La integral, si tiene simetría de revolución, la integral en phi es 2pi, se me va el 2pi con el 4pi y me queda esta fórmula, que es la que tenéis que saber o deducir sobre la marcha al hacer un problema. Entonces aquí tenemos la fórmula esta de aquí, que es la que hemos dicho antes, y hacemos la integral. Fijaos que la directividad es un coseno a la cuarta de θ' medios.
Entonces ponemos aquí en lápiz, tenéis hecha la integral. Ponemos aquí el coseno a la cuarta de tita prima medios multiplicado por el seno. Para poder hacer bien la integral, sustituimos el seno de tita por 2 veces coseno del ángulo mitad, seno del ángulo mitad. El ángulo mitad es tita prima medios. Este cambio, ponerlo en vuestro arsenal de cambios de variable, porque hay que hacerlo mucho en los problemas de reflectores parabólicos. Bueno, no es realmente un cambio de variable, es un cambio de función trigonométrica, ¿eh? No es un cambio de variable, he dicho cambio, es un cambio de función trigonométrica, pero nos va muy bien porque ahora fijaos que me queda el coseno a la quinta de tita prima medios por el seno de tita prima medios, y como el seno es la derivada del coseno, pues todo esto de aquí es la derivada del coseno a la sexta de tita prima medios, salvo los factores que se ponen para ajustar que la derivada de esto sea esto. Y sabéis hacer esta integral fácilmente, y el valor de la integral es esto de aquí. Entonces esto de aquí es la eficiencia de desbordamiento. Dibujamos la eficiencia de desbordamiento función de tita. Fijaos que esta función de desbordamiento crece con tita y tiende a 1. Porque al aumentar tita, esta es la eficiencia de desbordamiento, al aumentar tita, al aumentar beta, esta eficiencia de desbordamiento crece con beta, porque al aumentar beta, el coseno disminuye, y entonces, fijaos que el máximo valor de beta es pi, con lo cual me queda el coseno de pi medios que vale 0. El coseno varía entre 1 y 0, el coseno disminuye al aumentar beta, por tanto la eficiencia de desbordamiento aumenta, como vemos aquí. Luego, la eficiencia de iluminación se calcularía normalmente en un problema normal, la eficiencia de iluminación, recordad que se calcula como 1 partido por el área geométrica, superficie de apertura, por el módulo al cuadrado de la integral del campo en la apertura, partido por la integral del campo al cuadrado en la apertura. ¿Vale? Esto sería la forma normal de calcular la eficiencia de iluminación. Pero resulta que ahora no sabemos cuál es el campo en la apertura. Entonces, como no lo sabemos, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo hacemos al revés. Como sí que conocemos el diagrama del alimentador, pues utilizamos la fórmula que nos han dado que calcula la eficiencia total a partir del diagrama del alimentador, y nos da esto, la integral. La integral la tenéis aquí hecha en color negro, que ahora la repasaremos. Vamos de momento solo con el resultado. Si hacemos la integral esta de aquí, y recordad que esta fórmula no se sabe porque se da en el enunciado, esta fórmula de aquí la vamos a dar en el enunciado, pues hago la integral y me queda 3/4 del seno cuadrado de beta. Entonces esto de aquí es la eficiencia total, que la tenemos aquí en negro. Esta eficiencia total tiene un máximo, que es lo que os he justificado antes, que la eficiencia total tenía un máximo que correspondía al ángulo beta óptimo, que en este caso es de 90 grados. Fijaos que el máximo está en beta igual a 90 grados, el máximo del seno. Entonces, ¿cómo calculamos la eficiencia de iluminación? Pues dividimos la total entre la de desbordamiento, porque nosotros sabemos que la eficiencia total es la de iluminación por la de desbordamiento. Entonces calculamos la de iluminación dividiendo la total entre la de desbordamiento. La total era 3/4 del seno de beta, la de desbordamiento 1 menos el coseno a la sexta de beta medios. Dividiendo las dos cosas me sale la de iluminación. Entonces, la de iluminación, fijaos que tiene una forma aquí, viendo la fórmula es un poco difícil de saber cómo es el dibujo, pero el dibujo está hecho con ordenador. Vamos a poner azul para la de iluminación. El dibujo está hecho con ordenador y me da esto de aquí. Entonces fijaos que varía al revés que la de desbordamiento. Cuando el ángulo beta aumenta, la eficiencia de iluminación disminuye, y siempre varía al revés que la de desbordamiento, que sería la roja. Bueno, ¿cómo hemos hecho la integral?
Bueno, la integral, fijaos que el diagrama que nos decían era el coseno a la cuarta de tita prima medios. Pues la raíz cuadrada, de la directividad de la raíz cuadrada del coseno a la cuarta será el coseno cuadrado. Entonces tendríamos aquí el coseno cuadrado, y aquí tenemos la tangente es el seno partido por el coseno. Entonces se va del coseno cuadrado, se va el cuadrado con el coseno del denominador de la tangente y me queda la integral del coseno por el seno de tita prima medios. La integral que me sale está de aquí, integral de coseno de tita prima medios por seno de tita prima medios. Esto es la derivada del seno cuadrado de tita prima medios y bueno, enseguida vemos, pues, sustituyendo límites, que me da un seno cuadrado de beta medios. Entonces este valor de la integral lo metemos en la fórmula, o sea que me falta multiplicar por la cotangente cuadrado, y metiéndolo en la fórmula acaba saliendo lo que hemos dicho antes, de 3/4 del seno cuadrado de beta. Entonces, bueno, esto de aquí, lo único importante aquí es saber las fórmulas. La fórmula rara, que es la de la eficiencia total, no hay que saberla, se da en el enunciado. Las fórmulas que sí que hay que saber son la de la eficiencia de iluminación, pero esto es una fórmula muy importante de aperturas que ya hemos comentado cuando estudiábamos la teoría de aperturas. Obviamente, saber que la eficiencia total es el producto de eficiencia de iluminación por desbordamiento, pero esto ya es la propia definición de eficiencia total. Luego me faltaría por saber pues la fórmula de la eficiencia de desbordamiento. Entonces hay básicamente dos tipos de problemas de aperturas. Uno es este, en el cual se calcula integrando la eficiencia total, se calcula integrando el diagrama en la apertura, y a partir de la total y la de desbordamiento se calcula la eficiencia de iluminación con este de aquí. Este es un tipo de problema. Y el otro tipo es el que haremos en las clases del viernes y del miércoles, en los cuales la eficiencia de iluminación se calcula integrando el campo en la apertura. El tipo de problema que sale más en los exámenes con más frecuencia es el segundo, el que haremos en las clases del viernes y del miércoles. Pero por si acaso, y porque tenéis que saberlo, pues también os he puesto aquí, os he puesto en los apuntes este primer tipo de problemas. Yo ahora mismo no tengo pensado lo que voy a poner. Aparte esto de la pregunta de test de la ranura, que sí que la pondré, si no se me olvida, porque precisamente por esto, para forzaros a estudiarlo, os aviso que la pondré y la pongo y así os lo estudiáis. Por lo demás no tengo nada pensado, entonces no sé lo que voy a poner. Entonces, sabiendo ya cómo varían los parámetros del reflector en función de la relación F sobre D, ¿cómo hacemos en un caso práctico un diseño? Entonces, bueno, aquí voy a seguir aproximadamente el ejemplo 6.7 del libro. Digo aproximadamente porque en este ejemplo hay cosas de los números que salen raras y entonces aquí he cambiado los números del ejemplo para que salga más razonable, para que salgan cosas más normales. Entonces, queremos diseñar un reflector y una bocina a una frecuencia de 10 GHz. Queremos que tenga directividad 37 dB, nivel de lóbulo principal a secundario 30 dB, eficiencia de polarización aproximadamente 1, porque vamos a utilizar un diagrama con simetría de revolución que sabemos que está asociado con eficiencia de polarización aproximadamente 1. Entonces, para empezar a hacer el diseño, suponemos de entrada que la eficiencia total va a ser aproximadamente de 0,6. Es un poco un peor caso, a lo mejor nos sale 0,65 o 0,7. Pues bueno, pues mejor, pero de momento nos ponemos un poco en el peor caso.
Entonces, con la fórmula de directividad 4pi partido por lambda cuadrado por el área geométrica, también le llamamos a veces S sub 0, o a veces también le llamamos S de la apertura, por la eficiencia total, poniendo eficiencia total 0,6, y esto igualándolo a 37 dB, que en escala lineal es 10 elevado a 37 partido por 10, pues me sale, despejando de aquí, un diámetro de apertura de 0,87 metros. Pues ya tenemos el diámetro. En un caso práctico, si no nos perjudica en nada ponerlo más, porque no nos influye mucho en el precio, porque no nos influye en el tamaño, porque no tenemos problemas de tamaño y tal, en la práctica le meteríamos 1 metro para asegurar. Porque pensar que solamente que yo que sé que nieve y que haya nieve o hielo en la superficie del reflector, pues ya me van a introducir pérdidas y voy a perder potencia radiada o recibida. O está lloviendo en medio del radioenlace, pues voy a poner también perder algún dB más de potencia. O incluso según a qué frecuencias, si hay niebla en el radioenlace, pues voy a perder potencia. Entonces, en la práctica, si no nos perjudican nada y podemos hacerlo, pues se suele poner un poco más. Distancia focal. Hemos dicho que normalmente entre 1/4 y 1/2, F sobre D entre 1/4 y 1/2. Pero como queremos que la eficiencia de polarización sea buena, aunque estamos utilizando simetría de revolución, pues vamos a escoger una F sobre D grandecita, en el límite grande de lo que normalmente se hace. Eso sería lo normal. Aquí, para este problema, vamos a tomar 1. ¿Por qué? Pues porque fijaos que si F sobre D es 1/2, tenemos un ángulo beta, creo recordar que dijimos de 53 grados. Entonces, claro, hace falta poner un alimentador que sea bastante poco directivo para que no radie demasiado fuera. Entonces, un alimentador tan poco directivo tiene que ser una boca de guía, y una boca de guía es lo que se utiliza en la práctica. Pero nosotros, si queremos utilizar las técnicas que sabemos de diseño de bocinas, en los problemas de examen ponemos un alimentador que sea una bocina. ¿Y qué pasa? Pues que una bocina es una antena directiva. Entonces, para que una bocina sea poco directiva, hay que disminuir el tamaño de la apertura comparado con lambda. El disminuir el tamaño de la apertura comparado con lambda, dejan de ser válidas las aproximaciones que tenemos. Incluso sale una cosa muy rara. Concretamente, si os fijáis, lo que en el libro, con una relación F sobre D de 1/2 y un ángulo beta de 53 grados, diseñan una bocina que tenga un diagrama que se ajuste a esto, y fijaos lo que me sale. Tamaño de la apertura me sale de 1 o 1,5 lambda, y no cumple que la apertura sea mucho mayor que lambda. Dijimos, hombre, mucho mayor, no hace falta que sea 1.000.000 de veces lambda, pero que al menos sea 2 lambda. Pero es que 1,1 lambda no puede ser, esto ya es demasiado poco. Pero además, fijaos que la longitud de la bocina tenía que ser también mucho mayor que el tamaño de la apertura. Luego queríamos que la apertura fuera mucho mayor que lambda. Nosotros queríamos esto de aquí. Y claro, fijaos que nos ha salido una longitud de la bocina de 1,2 lambda y un tamaño de la apertura de 1,1 lambda. Claro, esto de aquí es una bocina así súper abierta. Una bocina súper abierta, que no cumple la aproximación de bocina estrecha. A ver, bocina rectangular. Aquí hicimos una aproximación de bocina estrecha o bocina larga. ¿Os acordáis de esto? Que tiene que ser así, pero no puede ser así. Necesitamos que la longitud de la bocina sea mucho mayor que la boca. L sub E y B sub 1. L sub E y B sub 1. Entonces, claro, la que sale en el libro no nos cumple esto. Entonces, por eso vamos a utilizar una F sobre D mayor,
para que nos salga un alimentador más directivo que sí que cumpla las fórmulas de la bocina. Porque en la práctica, con una f sobre d de un medio, nunca se utilizaría una bocina, porque las bocinas son demasiado directivas para esto. Se utilizaría una boca de guía que es menos directiva. Pero como queremos utilizar una bocina para practicar en el diseño de la bocina, pues le pongo f sobre d igual a un medio. ¿Es realista poner f sobre d un medio? Pues en el fondo sí, porque luego, dentro de un rato, cuando veamos los tipos de reflector, resulta que el reflector este de aquí, que es el de las eficiencias aquellas de la tabla de eficiencias que hemos visto antes, el reflector de la sonda Voyager, resulta que estos reflectores equivalen, lo veremos luego, pero equivalen a una relación f sobre d que está entre 1 o 1,5. Entonces resulta que una relación de f sobre d sí que es posible en la práctica, una f sobre d grande del orden de 1, sí que es posible en la práctica si utiliza una configuración de reflector como esta. Entonces, aquí, perdón, el fondo de pantalla, no, es la otra. Aquí es que quería cambiar de página y me he ido. Bueno, entonces haber tomado un f sobre d de 1 no es irreal, porque con un doble reflector como el que os he enseñado antes en las fotos, sí que se puede hacer un f sobre d equivalente de 1. Vale, pues vamos a diseñar una bocina que me ilumine adecuadamente este reflector. Entonces, a ver, ¿qué decaimiento en bordes quiero yo? Recordad que el decaimiento en bordes está ligado con el nivel del lóbulo principal a secundario. Mayor decaimiento en bordes, mayor nivel del lóbulo principal a secundario. Hay una gráfica, cuando hablábamos de decaimiento en bordes, os dije que había una gráfica, que es esta de aquí. Hay una gráfica, que es esta, que me relaciona el decaimiento en bordes con el nivel del lóbulo principal a secundario para un alimentador dado. Entonces, vamos a utilizar esta gráfica. A ver, la gráfica que os daremos en el examen, pues es la gráfica que tenemos en el libro que la calculó Sebastián para un alimentador concreto, que seguramente no será el mismo que se ponga en el problema del examen, pero da igual. Lo importante es saber mirarlo en una gráfica. Si tuvierais que hacer esto en la vida real, en un manual de antenas ya cogeríais la gráfica correspondiente al tipo de antena exacto, ¿no? Entonces, con la gráfica que os demos en el problema del examen, buscáis el nivel del lóbulo principal a secundario, en este caso 30 dB, seguimos la gráfica y buscamos qué decaimiento en bordes corresponde a estos 30 dB de nivel del lóbulo principal a secundario y nos sale que es un decaimiento en bordes de menos 12,5 dB. Entonces, calculamos el ángulo beta que corresponde a esta relación f sobre d. F sobre d era 1, despejamos con la típica fórmula que hay que saber también, con la típica fórmula que hay que saber de f sobre d igual a 1 partido por 4 tangente de beta medios. Pues con esto despejamos el ángulo beta. Entonces nosotros sabemos que el decaimiento para un ángulo beta de 28 grados tiene que ser 12,5 dB. ¿De qué depende el decaimiento? Depende de dos factores. Un primer factor, que es el 40 logaritmo del coseno de beta medios. Recordemos aquí la fórmula del decaimiento en bordes, que tiene dos factores. El decaimiento en bordes tiene dos factores. Un primer factor, debido a la diferencia de caminos entre el borde y el centro, 40 logaritmo del coseno de beta medios. Que este factor, recordad que venía de la diferencia de caminos entre el centro y el borde. El camino recorrido por la señal desde el alimentador al centro es menos que desde el alimentador al borde y por tanto la señal llega al borde más atenuada por el camino recorrido y se tiene en cuenta en este factor, 40 logaritmo del coseno de beta medios. Luego también había que tener en cuenta otro factor debido al diagrama del alimentador. Entonces el producto de dos factores en escala logarítmica en dB es la suma de dB, por eso son logaritmos, la suma de los dos términos. El primer término
es el de diferencia de caminos. Lo calculamos para un ángulo beta de 28 y me da menos 0,5 dB. Vale. Y luego aquí viene el segundo factor, todo esto, es 10 logaritmo del diagrama del alimentador. Lo repasamos. Aquí fijaos que el segundo factor es 10 veces el logaritmo del diagrama del alimentador, es decir, el diagrama del alimentador en dB. El diagrama del alimentador es una bocina. Supongamos que es una bocina, yo qué sé, no sé qué dicen. Voy a sacar la gráfica de la bocina cónica, pero que sea la bocina que sea, o rectangular, no sé, ya no sé cuál utilizaremos. Da igual, pero fijaos que la gráfica de la bocina, que ya me da el campo en dB, la gráfica de la bocina no incluye el factor 1 más coseno de tita medios. El factor 1 más coseno de tita medios hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, del término o factor 10 logaritmo del diagrama del alimentador, se descompone en dos factores. Lo que leemos de la gráfica de la bocina y el 1 más coseno de beta medios. El 1 más coseno de beta medios es un diagrama de radiación, es un factor del diagrama de radiación de campo. Entonces, al calcular dBs hay que calcularlo con 20 logaritmo, porque es campo. Entonces hay que sumarle un factor, un término, 20 logaritmo del coseno de beta medios. Entonces lo calculo y me da menos 0,5 dBs. Y digo, qué casualidad, me da lo mismo que el 40 logaritmo del coseno de beta medios. ¿Por qué me da lo mismo? Porque hay una identidad trigonométrica, que es que el coseno cuadrado de beta medios es igual a 1 más coseno de beta partido por 2. Esto es una identidad trigonométrica, esto es campo, ¿eh? Las dos cosas son campo. Entonces, al sacar el 20 logaritmo de esto, pues claro, me queda 40 logaritmo de coseno medio de beta medios igual a 20 logaritmo de 1 más coseno de beta partido por 2. Entonces, estos dos factores siempre van a salir iguales. Por tanto, ya me va bien que lo calculéis una vez y lo pongáis repetido. Pero eso sí, justificarme. Podéis escribirme vosotros si queréis esto, o sea, solamente que me justifiquéis que son iguales, porque hay una identidad trigonométrica, o incluso me decís, esto es igual al 0,5 por una identidad trigonométrica. Si solo que me pongáis esto, pues ya me sirve. Pero que yo sepa que sabéis por qué tiene que dar lo mismo. Entonces luego hay que sumarle la gráfica de la bocina. Entonces, si el decaimiento en bordes total hemos dicho que tiene que ser menos 12,5 dB y tenemos dos términos de menos 0,5 que suman menos 1, pues la gráfica de la bocina tiene que caer menos 11,5. Entonces yo tengo que tener un decaimiento de la gráfica de la bocina de 11,5 dB. Vale, pues ¿para qué ángulo se tiene que producir? Se tiene que producir para un ángulo beta de 28,1 grados. Entonces, en la gráfica de la bocina, en el eje horizontal, la variable que hay que buscar en el eje horizontal es Ka, porque si es una bocina cónica, en este caso hemos tratado de mirar una bocina cónica, Ka es el radio de la bocina cónica, Ka seno de tita, donde tita es el ángulo beta. Entonces me queda Ka seno de beta. Vale. Entonces, ¿cuánto tiene que valer Ka seno de beta? Fijaos, el ángulo de, el valor de decaimiento del diagrama de 11,5, ¿a qué valor de Ka seno de beta me corresponde? Pues lo primero que hay que hacer es saber qué curva utilizamos, porque recordad que hay toda una familia de curvas, con distintos valores.
Estas familias de curvas de distintos valores tienen distinto parámetro t de error de fase máximo en la apertura, normalizado. Distinto parámetro t. Entonces, ¿qué parámetro t utilizamos? Pues vamos a coger el de 0,3. Vamos a coger el de 0,3 porque, a ver, en el enunciado siempre se dará un criterio para poder escoger uno. Aquí, pues en función de lo que salía en la gráfica, voy a estar aquí mirando los apuntes lo que sale en la gráfica. Vale, es una bocina corrugada. De la gráfica de la bocina corrugada me sale 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Entonces, bueno, en el enunciado se os dirá si es una bocina óptima o qué es, ¿no? Entonces, la bocina cónica óptima tendría 3 octavos. Entonces, 3 octavos pues son 0,37 y 0,375. Bueno, no es 0,3, pero bueno, aquí por algún motivo se dice que se toma 0,3. El enunciado siempre se os dirá qué valor tomar, ¿eh? Entonces tomamos la gráfica de 0,3. En la gráfica de 0,3 observamos que a menos 11,5 dB de decaimiento le corresponden 3,9 de valor de Ka seno de tita, donde tita es beta, es el ángulo del borde de la apertura. Repito, aquí tomamos 0,3 porque de alguna forma lo dice en el enunciado, que es un enunciado que nos hemos inventado para poner el problema del libro. Pero en el enunciado del problema de examen habitualmente se os dirá que es una bocina óptima, porque así de paso se comprueba si sabéis el error de fase de la bocina óptima. Normalmente se dirá que es una bocina óptima y si no, se os dirá algo, lo necesario para que podáis saber qué curva tomar, para que podáis saber qué error de fase hay que tomar. Bueno, el caso es que sabemos que Ka seno de beta vale 3,9, beta sabemos cuánto vale, 28,1 grados, se sustituye y ¿qué me queda como incógnita? A partido por lambda. Recordad que Ka es 2pi A partido por lambda, ¿no? Entonces aquí, sabiendo que beta vale 28,1 y que todo esto es 3,9, la incógnita es A partido por lambda. Por tanto, despejo, ya me sale 1,32 lambda. Esto es el radio. El diámetro es 2,6 lambda. Entonces, a partir de que el error de fase normalizado es 0,3 y sabiendo que el error de fase es el diámetro al cuadrado partido por 8 lambda L sub C, de aquí yo he calculado antes el diámetro, que es 2,6 lambda, el error de fase normalizado es 0,3, puedo despejar la longitud de la bocina y la longitud de la bocina me sale 3 lambda. Entonces ya he calculado la bocina. Fijaos que ahora tengo una apertura más grande que 2 lambda de tamaño, o sea que más o menos ya está bien. El hecho de que L sub C no sea mucho mayor que D sub M, bueno, pongo así con interrogante. Hombre, mucho mayor no es, pero al menos más o menos. Si yo calculo el ángulo, fijaos, que aquí tengo 3 y aquí tengo la mitad, el radio, que es 1,3. Entonces tengo un factor de aproximadamente 2,5. Factor de aproximadamente 2,5, pues me dará unos 20 grados, así calculado a ojo. Me dará unos 20 grados de ángulo. Pues bueno, más o menos. No es que sea una bocina muy larga y estrecha, pero yo creo que más o menos ya funcionarían las fórmulas.